Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Bueno, amigos, bendito sea el Señor que se complace en darnos un día más de vida. Valora a las personas cuando las tengas y no cuando las pierdas. Sobre todo, valora a las personas que te dan vida, a las personas que te agregan valor, a las personas que te quieren, a las personas que te valoran, a las personas que han estado contigo en los momentos quizás más difíciles de tu vida. Valora a esas personas que te hacen sonreír aun cuando no estén cerca de ti. Esas personas que te acercan cada día más a Dios como también a su propósito. Hoy pide a Dios para que siga poniendo a lo largo de tu vida personas buenas, personas de buen corazón, personas que te ayuden a crecer, a ser un mejor ser humano. Hoy pide a Dios para que su presencia siempre esté muy dentro de ti y sobre todo que Él se haga presente a través de seres humanos de buen corazón. Que Dios te siga amando, que Dios te siga bendiciendo y que Dios te siga acompañando hoy y cada día de tu vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 3, versículo del 13 al 19. Y este Evangelio tiene que ver con la elección de los 12. Sí, qué interesante. Jesús ha venido al mundo y ha venido con una misión. Él vino a buscar, a salvar lo que estaba perdido. No olvidemos esto. Jesús venía con una misión, la misión de salvar a la humanidad, la misión de dar su vida por nosotros, de rescatarnos, de redimirnos. Y qué hermoso, Él vino a buscar todo aquello que estaba perdido. ¿Para qué? Para salvarlo. Él se hizo amigo de los pecadores. Él no solamente comía con ellos, sino que les hablaba del amor de Dios. Y era en ese encuentro con ellos cómo Él cambiaba sus corazones. Jesús no vino para sentarse a la mesa y simplemente tener un buen tiempo con los pecadores. No, era en ese encuentro de amor, cómo Él les mostraba la misericordia del Padre y a través de ese encuentro sus vidas cambiaban. Por supuesto que esa manera de Jesús presentar a Dios, esa manera de Él presentarnos el amor del Padre, esa manera de relacionarse con los pecadores, produjo oposición, resistencia, especialmente por parte de los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque Jesús los desafiaba a ellos a salir de tanto legalismo, de unas estructuras en las cuales ellos se habían metido y que realmente no les permitían ver la novedad que traía Jesús. Jesús desafió la manera como esta gente vivía su relación con Dios. Ellos conocían la ley, mas no conocían el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no sabían lo que era la misericordia, no sabían lo que era la compasión, no sabían lo que era tener quizás empatía por las personas que sufrían. No, para ellos lo más importante era simplemente el cumplimiento de una ley, el cumplimiento de un ritual. Pero se habían olvidado de todo lo demás. Y eso era lo que Jesús había venido a traer. Jesús vino a enseñarles un nuevo camino. Jesús vino a expandir su mente, como también a abrirles el corazón. Pero ellos cerraron la mente y endurecieron su corazón. Para este momento, cuando llega la elección de los 12, Jesús ya es un hombre bastante conocido. Podemos decir que Jesús es una persona bastante popular. Sí, su nombre suena por todas partes a causa de su predicación, como también de sus muchas sanaciones. Podemos decir que el nombre de Jesús está en la boca de muchas personas. Muchos le reconocen, muchos vienen al encuentro de Él, muchos quieren ser sanados por Él. Muchos quieren escuchar su palabra, pero así como había personas que le seguían, personas que le querían, personas que veían una necesidad de estar cerca de Él, también había mucha resistencia. Y vuelvo y repito, especialmente por parte de los fariseos, de los líderes religiosos. ¿Qué hace Jesús ante esa oposición? ¿Se va a otro país? No. ¿Renuncia a su misión? No. ¿Qué hace el Señor? Como siempre, ora. Y es lo que vamos a encontrar hoy. Jesús sube al cerro. ¿Y a qué va al cerro? A orar, a encontrarse con su Padre. Él sabe que tiene una tarea muy grande por delante. Él sabe que ha venido a cumplir una misión, la misión que el Padre le ha encomendado. Pero también reconoce que para desarrollar esa misión, Él necesita ayuda. Si ustedes quieren. Y antes de tomar esa decisión, ¿qué hace? Sube al cerro a orar, a encontrarse con su Padre. Para que desde ese encuentro, desde esa intimidad con el Padre Celestial, Él pueda discernir, pueda descubrir la voluntad de Dios y hacer su voluntad.
Yo creo que aquí hay una pauta muy importante de vida para cada uno de nosotros. Ante cualquier oposición, ante cualquier resistencia, ante cualquier decisión que tengamos que tomar, siempre la oración será vital, será de mucha importancia, porque es en la oración donde nosotros nos humillamos con humildad ante Dios y reconocemos que dependemos de Él. No queremos equivocarnos, por lo tanto, le pedimos a Él siempre su ayuda. Hoy, tú y yo, más que nunca, necesitamos la ayuda de Dios. Por supuesto, hoy vemos toda clase de gente que busca toda clase de ayudas, ¿no? Hay personas que buscan ayuda en los astros, en los horóscopos, en las cartas. Hay personas que buscan ayuda a través de los libros. Hay personas que buscan toda clase de ayuda. Tú y yo sabemos a quién buscar. Nuestro auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, dice el salmista. En esos momentos cuando nosotros necesitamos quien nos guíe, quien nos dé una palabra de fortaleza, quien nos dé sabiduría, sabemos que podemos recurrir al Señor. Qué hermoso, de hecho dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Qué hermoso saber que en esos momentos en que tú y yo necesitamos sabiduría, Dios nos la da. A Él podemos recurrir y lo podemos hacer siempre en oración. Jesús subió. Dice la palabra de Dios algo muy hermoso, ¿sí? Después de esa experiencia de estar con su Padre Celestial, dice, y llamó luego a los que le pareció bien. Es decir, llamó a los que Él quiso. Y dice la palabra de Dios, una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Esto es fundamental. Jesús llama de entre muchos a 12. 12 personas que Él vio ciertamente que iban a seguirle, que iban a estar con Él, que iban a aprender de Él. Y ciertamente estas personas hicieron un gran impacto. Un impacto tan grande que aún hoy día recordamos sus nombres. Jesús los llamó. ¿Y los llamó para qué? Los llamó para estar primero con Él. Date cuenta, antes de enviarlos, los llama a estar con Él. Es decir, a tener una experiencia de Él. Los llama. ¿Para qué? Para que ellos aprendan de Él. Para que en la convivencia con Él, ellos puedan aprender cómo lidiar con las situaciones de la vida. No solamente los llama para que lo acompañen por un momento. No, los llama a estar con Él. No solamente los llama a escuchar su palabra, sino que lo puedan ver a Él también en acción y sobre todo cómo Él responde ante las diversas situaciones de la vida. El Señor nos sigue llamando y te sigue llamando a ti como también a mí todos los días y nos llama a estar con Él. Nos llama a experimentar su presencia, a experimentar su amor, a experimentar su gracia. Qué fabuloso es cuando nosotros somos capaces de entrar en esa dinámica de intimidad con Dios, de poder pasar un tiempo con el Señor, de poder recibir palabras de vida que Él nos quiere regalar, de poder recibir esa gracia necesaria para hacerle frente a la vida. Día tras día tenemos conflictos, tenemos luchas, tenemos delante de nosotros muchos retos, muchos desafíos. Y quizás muchas veces no sabemos cómo hacerle frente. Es ahí donde nosotros necesitamos esos momentos. ¿Para qué? Para compartir con el Señor, para acompañar al Señor, para entrar en esa dinámica de comunión con el Señor. Él llamó a los que quiso y los llamó para que estuvieran con Él. Y luego enviarlos. Y les dio el nombre de apóstoles. Porque eso es lo que significa la palabra apóstol. Los envió y los envió con poder, los envió con autoridad a predicar la buena nueva del reino, pero también a sanar, a expulsar a los demonios. Es decir, ellos iban con la unción que el Señor les daba. 12 fueron los nombres de esas personas. ¿Por qué 12? Recordemos que esos 12 discípulos nos recuerdan las 12 tribus de Israel. Sí, que provenían de los 12 hijos de Israel, es decir, de Jacob. Por eso Jesús llama a 12, personas muy diferentes, personas muy diversas, pero Él los llamó y los cambió, los transformó. A mí siempre me llama la atención ver cómo el Señor Jesús llamó a estas personas con profesiones diferentes, con caracteres diferentes, personalidades muy distintas, y sin embargo los juntó y los usó grandemente para la obra que Él tenía en mente realizar. Eso es lo que hace el Señor.
Esa es la obra de Dios. Y estaba actuando allí, Dios en medio de ellos, a través de aquellos 12. Jesús hoy nos sigue llamando. Jesús hoy nos sigue invitando a ti y a mí. ¿Sabes para qué? Para que nos unamos a su obra, para que tú y yo nos convirtamos también en apóstoles, es decir, en personas enviadas y enviadas con una misión, y es la de anunciar buenas noticias, anunciar el reino de Dios, dejarle saber al mundo que Dios está en nosotros, que Dios también nos ha transformado, que Dios también nos ha tocado y que Dios nos está usando grandemente para gloria suya. A lo mejor tú dirás hoy día, yo soy una persona tan quebrantada, soy una persona quebrada por dentro, soy una persona con tantas aflicciones, con tantos dolores, con tantas miserias, que yo no creo que el Señor realmente me pueda usar. Y estaba acordándome del testimonio de un hombre que pasó por un divorcio muy grande, muy doloroso, y en medio de ese divorcio, cuando él empezó a experimentar la sanidad de Dios, él sintió que Dios le estaba llamando, sí, y le estaba llamando para servir en la iglesia. Y recuerdo que en una conversación con esta persona me decía: Padre, yo sé que el Señor me llama, pero realmente estoy tan quebrado por dentro. Yo soy un hombre ya prácticamente divorciado. ¿Qué puedo hacer yo dentro de la iglesia? Y le dije simplemente: deja que el Señor te muestre, deja que el Señor te guíe, deja que el Señor te dé su luz y Él te revele cómo puedes servirle a Él. Y qué interesante, este hombre que se había divorciado empezó a ver cómo Dios le ayudaba y pronto encontró un amigo que estaba de igual forma a punto de separarse y comenzó a hablar con ese amigo. Sí, comenzó a hablar con ese amigo, a contarle su experiencia, cómo él había tenido que pasar por ese divorcio doloroso y qué podía hacer ahora su amigo para evitar la misma suerte, tener que divorciarse de su esposa. Y él, que estaba herido, en la medida en que empezó a ayudar a su amigo, comenzó incluso todavía a sanarse mucho, pero mucho más. Y de pronto vio cómo su miseria se convertía en un nuevo ministerio: ayudar a las personas que estaban pasando por divorcios. ¡Qué interesante! Eso es lo que hace el Señor. A veces tú dices: es que yo estoy con tanta miseria que no sé cómo el Señor realmente me puede usar. Es que yo estoy en medio de un dolor tan grande que yo no sé el Señor qué podrá hacer conmigo. Y sabes, el Señor lo puede todo, porque últimamente Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Y lo único que el Señor necesita es que tú te pongas en sus manos como un instrumento suyo y le permitas a Él hacer la obra que Él quiere realizar. No te preocupes por lo que vas a hacer. El Señor ya sabe lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Simplemente disponte para que Él lo haga. Pido a Dios para que hoy, que recordamos el llamado de los 12, podamos entender que el Señor también nos llama a cada uno de nosotros a esta gran aventura que es caminar con el Señor, a estar con Él y sobre todo a dejarnos ungir por Él para luego ser enviados al mundo y dar testimonio de Cristo que vive en nosotros. Que Dios te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.